Historia real de esta abuela. Cuando descubrí a mi marido con la novia de mi hijo, fue un golpe. La reunión familiar siempre había sido un motivo de alegría. La casa de Ana, llena de risas y aromas a cocina, era el refugio que mía a todos. Pero aquel día, algo en el aire era diferente. Ana, con su sonrisa radiante y sus ojos llenos de amor, preparaba el postre mientras escuchaba el bullicio en el salón. La música sonaba, y sus hijos, Javier y Lucía, conversaban animadamente con sus parejas. Pero en el fondo, un nudo empezaba a formarse en su estómago. Luis, su esposo, parecía distante, hablando en voz baja con Claudia, la novia de Javier. Ana podía ver el brillo en los ojos de Luis, algo que le inquietaba. Con cada risa compartida entre ellos, sentía que se abría un abismo en su pecho. ¿Por qué esa complicidad tan sospechosa? A medida que la velada avanzaba, su mente se llenaba de dudas. Fue un momento fugaz, un roce de manos en la mesa, pero suficiente para desatar todo. Ana, con la bandeja de postres en mano, se acercó, y al hacerlo, escuchó susurros que le helaron la sangre. La certeza de una traición la golpeó como un rayo. ¿Cómo había llegado a esa situación? Su corazón latía con fuerza, y el aire se tornó espeso. Con los ojos nublados, observó cómo Luis se inclinaba hacia Claudia, sus rostros tan cerca. El frío la recorrió, mientras un escalofrío la obligó a tambalearse. No puede ser, se dijo a sí misma, pero el dolor era real. La traición le atravesaba el alma. Su historia juntos, un relato de amor y sacrificio, se evaporaba en un instante, dejando solo escombros. Ana sintió que el espacio se contraía. La música se volvió un eco distante. Las risas de sus hijos, antes tan cálidas, ahora resonaban como burlas hirientes. Un torrente de recuerdos fluyó en su mente. Las discusiones, las promesas rotas, las noches en las que la soledad le había arrugado el alma. ¿Cuántas veces había ignorado las señales? La culminación de todo esto fue un golpe brutal. La luz de la sala parpadeó, como si la casa misma quisiera manifestar la tensión en el aire. Ana, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor, se preguntaba si Javier sabía algo. Las miradas furtivas entre su hijo y Claudia antes de la reunión ahora parecían sospechosas. ¿Podría haber estado al tanto de la traición de su padre? El pensamiento la devoraba. La lealtad a su familia, a su esposo y a su hijo, se entrelazaba con la necesidad de descubrir la verdad. ¿Valía la pena proteger a quienes amaba, si eso significaba vivir en la oscuridad? Mientras su corazón se llenaba de incertidumbre, la idea de destapar secretos que nunca deberían haber salido a la luz comenzaba a gestarse. Un antiguo secreto familiar, algo que creía olvidado, podía cambiarlo todo. Ana estaba al borde de un precipicio. La revelación de Luis y Claudia no solo desestabilizaba su mundo, sino que también desataba una tormenta interna. Tenía que plantearse si encontrar el perdón era posible, o si la búsqueda de la verdad la llevaría a la pérdida total de su familia. ¿Podría enfrentarse a sus demonios y descubrir la verdad antes de que todo se derrumbara por completo? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Ana estaba al borde de la revelación. El corazón le latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Su mirada se centró en Luis y Claudia. Cada risa compartida entre ellos era una puñalada, y el aire se tornaba más pesado. Pero de repente, un grito rompió el ambiente. ¡Mamá! Era Javier. Su voz atravesó el bullicio. Ana se volvió hacia él, su rostro pálido como el papel. Con un destello de pánico en sus ojos, Javier apareció en la puerta del salón, sudor en su frente.
Hay algo que debes saber. El caos se detuvo. La música se desvaneció y todos miraron a Javier. Un frío helado recorrió la habitación. Ana sentía cómo sus manos temblaban, y el nudo en su garganta creció. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó con una voz que no era suya. Claudia no es quien dice ser», espetó Javier. La declaración hizo eco en la sala, y el murmullo se convirtió en un silencio sepulcral. La confusión en los rostros de todos era palpable. Ana buscó a Claudia, cuya sonrisa se había desvanecido, como si alguien hubiera apagado la luz en sus ojos. «¿De qué hablas? ¿Qué quieres decir?». La incredulidad invadió su voz. Javier dio un paso adelante, su mirada feroz. «Claudia, o es mi hermana, la hija que nunca conocí, la hija de Luis, y la razón por la que mamá y papá se separaron. Ellos ocultaron su existencia desde siempre. Es verdad». Las palabras de Javier explotaron como una bomba. Ana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Cada palabra lo sacudía. Cada revelación era un ladrillo más en el muro que empezaba a derrumbarse. Ahora, los susurros entre Luis y Claudia cobró un nuevo sentido. Una traición que iba más allá de lo que imaginaba. «No puede ser», gritó Ana, llevándose las manos a la cabeza. Su mundo, su familia, todo en lo que había creído se desmoronaba. Miró a Luis, su esposo, quien se quedó paralizado, los ojos desbordantes de horror y culpa. «Ana, escúchame. Todo esto es». Luis intentó explicarse, pero las palabras se atragantaron. «No, esto no tiene sentido. ¿Por qué lo hiciste, Luis? ¿Por qué ocultaste a tu hija? ¿Y a qué te refieres con que esto ha sido una mentira desde el principio?». Ana estaba al borde de las lágrimas. El aire que respiraba le quemaba en los pulmones. Claudia, con la empatía en su rostro, rectificó. «No sé por qué no me dijeron la verdad. He estado buscando respuestas, pero todo lo que encontré fue información oculta. Lo siento, Ana. Nunca quise que esto sucediera». Ana miró a su alrededor, reconociendo el shock en las caras de sus hijos y de los demás. ¿Era todo un juego? Las emociones agitadas llenaban el espacio, y dentro de ella, el dolor resonaba como un tambor. La traición ya no era solo por parte de Luis, se expandía abarcando a Claudia, una hermana que nunca fue parte de su vida. Las miradas de Javier y Lucía ahora estaban llenas de preguntas, de algo más que solamente sentirse traicionados por su padre. Era el pasado oscuro que se había arrastrado hasta ellos. Las revelaciones nunca son suaves, y cada palabra dicha ahora pesaba más que un ladrillo. Ana sabía que el camino a seguir no sería fácil. La misión de encontrar la verdad, descubrir el dolor, aceptarlo y seguir adelante se tejía ante ella, aunque ni siquiera sabía si podía aferrarse a la idea de perdonar. «Dame tiempo», murmuró, y el eco de su propia voz le sonó vacío. Pero había una pregunta clave, flotando en el aire, sin respuesta. ¿Qué más estaban ocultando? Ana estaba en shock, su mente luchando por procesar la impactante revelación de Javier. «Claudia, mi hermana», repetía como un mantra, cada palabra un eco que resonaba en su cabeza. El aire estaba cargado de tensión, como si todo el ambiente fuera un volcán a punto de estallar. De repente, un sonido rompió el silencio. Un grito desgarrador de Lucía. «¡Mamá!». La joven se había puesto pálida. Sus ojos desbordaban miedo. Cuando Ana se giró hacia ella, vio que sostenía un antiguo álbum de fotos que se había caído de la estantería. Las páginas estaban esparcidas por el suelo, y la imagen de una niña de ojos brillantes la miraba desde una de las fotos. Era Claudia, pero mucho más joven, en un día de sol radiante, rodeada de lo que parecía una familia feliz. Esto es de una familia que nunca conocí», decía Lucía, temblando. «Mira, ¿quiénes son los hombres en esta foto? ¿Por qué hay tantos secretos?». El rostro de Ana se transformó en una mezcla de horror y confusión. Luis estaba pálido, su mirada se apartó, como si intentara escapar de la verdad que se desplomaba sobre ellos. De pronto, algo en la habitación cambió.
La luz parpadeó más intensamente, y en un instante una figura apareció en la puerta. Era Valeria, la madre de Ana, que había muerto hace años. La sala se llenó de un frío gélido, y todos se quedaron boquiabiertos, mirándola como si fuera un fantasma. «Vengo a advertirte, Ana», dijo Valeria, su voz firme pero distante. «Tu familia guarda más secretos de los que imaginas. Claudia es solo el principio. Debes saber que no todo es lo que parece». La revelación provenía de un ser querido que había partido, y la incredulidad llenó la habitación. «¿Qué estás diciendo?», gritó Ana, dando un paso hacia adelante, pero Valeria se desvaneció antes de que pudiera acercarse. El pánico inundó el rostro de todos. Nadie sabía cómo reaccionar ante lo que acababan de ver. «Esto no puede estar pasando», murmuró Javier, sus ojos llenos de lágrimas mientras miraba a su madre. «¿Qué más escondía papá? ¿Es ella realmente nuestra hermana?». La atmósfera era densa, cada persona en la habitación sentía un peso en su pecho. El secreto de Claudia no era solo el que habían revelado, sino que la llegada de Valeria había dejado claro que había más cosas por descubrir. Sin poder contenerse, Ana tomó la mano de Javier. «Debemos averiguar la verdad. No puede quedarnos más incógnitas». La urgencia en su voz reverberó en la sala, llevando a todos a pensar en los secretos que habían quedado enterrados por tanto tiempo. Entonces, un sonido sordo resonó en la puerta. Todos se giraron, y una figura desconocida apareció, vestida con un abrigo negro. «Sofía», murmuró Luis al ver a su hermana, la tía de Javier y Lucía, que todos creían que había desaparecido hace años. «¿Qué haces aquí?». La confusión reinó en el ambiente. «Vine para advertirles», exclamó Sofía. Sus ojos reflejaban un miedo palpable. «La verdad sobre Claudia no es lo único que necesitan saber. Hay algo más, alguien más que está detrás de todo esto. Alguien a quien todos conocen, pero que no está aquí. Tienen que escucharme». Ana sintió una mezcla de horrores y posibilidades. La carga de secretos que pesaba sobre su familia era asfixiante. «¿Quién? ¿A quién te refieres?». El sudor le corría por la frente. Cada segundo sentía que el suelo se desvanecía. Sofía la miró fijamente, y Ana pudo ver en sus ojos la misma desesperación que sentía. «Lo sabrán pronto», dijo, y el tiempo pareció detenerse. Un silencio tenso se instaló mientras todos se miraban, atrapados entre el miedo y la necesidad de descubrir lo que estaba haciendo tambalear su mundo. ¿Qué más había ocultado Luis? ¿Quién era esta figura que acechaba en las sombras de su familia? La incertidumbre era abrumadora, y el caos comenzaba a tomar forma justo cuando pensaban que habían tocado fondo. Ana estaba lista para confrontar todo, pero había una verdad aún más oculta, una que podría cambiar no solo su familia, sino también su propia historia. La búsqueda de respuestas se intensificaba, y la revelación de Sofía abría una puerta a innumerables interrogantes. Ana observaba a Sofía, su mente girando como un torbellino. «¿Qué más tenemos que saber?», insistió, su voz casi un susurro, ahogada por el miedo. Sofía se mordió el labio, como si vacilara entre decir más o guardar silencio. «Hay algo que te pertenecía a ti, Ana», finalmente exclamó Sofía. «Alguien que ha estado viendo todo desde la sombra». La atmósfera se tornó pesada, como si todos contuvieran la respiración. Nadie se atrevían a hablar, cada mirada era un reflejo del terror que los invadía. «¿Quién?», preguntó Javier, su voz temblorosa, mirando a su madre. Una oleada de ansiedad recorrió la sala. Ana sintió que el corazón le latía a 1000 por hora. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, dio un paso adelante. «¿Es sobre tu hermano, Ana?». «¿Qué hermano?», interrumpió Luis, su voz resonando con una mezcla de negación y temor. Ana se giró hacia él, sintiendo que la culpa y el resentimiento se entrelazaban en su interior. Luis empezó a temblar, como si una verdad que había estado escondiendo durante años estuviera a punto de salir a la luz. «Tu hermano. Es un secreto que guardamos durante tanto tiempo», dijo Sofía con voz quebrada. «Ha estado cerca, observando.
Hay un motivo del por qué Claudia llegó a nuestras vidas. La verdadera razón. ¿Por qué no lo dijiste antes?, gritó Ana, el dolor intensificándose en su pecho. ¿Qué es lo que intentas ocultar? Un silencio pesado dominó la habitación. Cada uno de ellos sentía el miedo palpitar fuerte, casi como un latido colectivo. Y entonces, de repente, todo estalló. Una puerta se abrió de golpe y una figura alta y oscura entró sin previo aviso. «Basta de mentiras», rugió la figura, y todos giraron la mirada. Era un hombre de cabello oscuro, con un rostro severo y una cicatriz surcando su mejilla. «Yo soy el hermano que nunca conocieron». La revelación hizo eco en el aire. Ana sintió que el suelo se desvanecía de nuevo. «Eso no puede ser verdad», exclamó Lucía, horrorizada. Las palabras del hombre resonaron en sus oídos, y la confusión tomó control de la sala. «Te he estado buscando, Ana», continuó el hombre, acercándose lentamente. «Siempre estuviste en mi mente. Este es el momento de conocer la verdad». Ana se sentía inmóvil, llena de incredulidad. «¿Qué quieres decir?». Sus palabras apenas un susurro. Luis miraba a Ana con ojos llenos de terror, como si el hombre frente a ellos no fuera solo un extraño, sino un fantasma del pasado que venía a cobrarles el precio de los secretos. «Lo que tu padre hizo para ocultar nuestra existencia afectó a todos. Claudia es solo la punta del iceberg. Esa familia feliz que creías tener, Ana, no es más que una serie de mentiras. No eres quien crees que eres». Las palabras eran como dagas que atravesaban su corazón. Ana sintió un mareo intenso, la realidad y su vida entera desmoronándose ante sus ojos. Todo lo que pensaba saber, cada recuerdo, parecía estar en juego. «¿Y si todo esto es una trampa?», intervino Javier, furioso al percibir la tensión creciente. «¿Qué pruebas tienes de que realmente eres su hermano?». Pero el hombre, sin vacilar, sacó un viejo collar de su bolsillo. Un collar que Ana reconoció al instante. «Esto pertenecía a nuestra madre», dijo con voz temblorosa. «Lo llevé conmigo todos estos años, esperando que un día regresaría a ti». Ana sintió un calambre en el pecho. ¿Era posible que todo en lo que creía ahora se convirtiera en polvo? ¿Y si todas las verdades que conocía eran ficciones? El ambiente se llenó de murmullos y confusión. Todos miraban, incrédulos. ¿Qué iba a ser ahora? Solo el eco de las palabras del hombre resonaba en su mente. La familia que creía tener era solo una fachada, y la búsqueda de la verdad había tomado un giro tan sombrío que el aire se sentía frío y claustrofóbico. Mientras el silencio se apoderaba de la sala, Ana se dio cuenta de que había muchas más preguntas que respuestas, y la sombra de sus secretos finalmente había llegado para reclamar lo que le pertenecía. ¿Qué pasaría primero, su familia o su identidad? La revelación del hombre la mantenía al borde de una verdad devastadora. Ana miraba al hombre sorprendido, sus ojos llenos de incredulidad. «¿Eres realmente mi hermano?», murmuró. Cada palabra un suspiro tembloroso. El eco de su pregunta reverberó en la habitación. Todos contenían la respiración, esperando a que este extraño revelara más. «Sí, Ana, soy David», dijo el hombre, su voz grave pero temblorosa. «Y he estado buscándote durante años». Con cada palabra, Ana sentía que su mundo se desmoronaba más, como si el mismo aire que respiraba se volviera denso y pesado. «Esto no puede ser», interrumpió Lucía, abrumada. «¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué ahora?». Sus ojos se volvían de un lado a otro, entre la desesperación y la confusión. David avanzó un paso, su mirada firme. «Porque supe que era peligroso. La verdad siempre tiene un precio. Quería protegerte. A ustedes todos». Pero sus palabras apenas lograron calmar el caos. «¿Protegernos de qué?», rugió Javier, enojado. «¿Qué es lo que escondió nuestro padre?». Ana podía sentir que cada palabra arrojaba más leña al fuego. La tensión se palpaba en el aire, como un rayo a punto de caer. Antes de que David pudiera responder, un estruendo proveniente de la puerta principal resonó por la sala. La puerta se abrió de golpe y una figura apareció. Era Claudia, con una mirada frenética en el rostro. «No, esto no puede estar pasando», gritó,
Sus ojos desorbitaron. Todos se congelaron al verla. Lo inesperado de su llegada cortó el aliento de todos. Claudia había estado allí, sonriendo, compartiendo risas, y de repente se convirtió en el centro del caos. «No deberías estar aquí», dijo David, su voz llena de indignación. «No puedes». «Tú no entiendes», gritó Claudia, su desesperación casi palpable. «Si están aquí es porque él lo quiere». La sabemos mostrando una mezcla de rabia y miedo. «Él viene por todos ustedes». «¿Él?», preguntó Ana, la inquietud creciendo en su pecho. «¿Quién?». La incertidumbre flotaba en el aire, cada oyente sintiendo que la realidad era más inestable que nunca. «Mi padre», estalló Claudia. «El verdadero padre de todos nosotros». Sus palabras cayeron como una bomba. Ana sintió que su corazón se detenía. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, sintiendo el sudor frío perlándole la frente. «Es un hombre peligroso», continuó Claudia, acercándose lentamente. «Ha estado manipulando todo esto desde las sombras. Todos han estado en su radar. No les interesa que la verdad salga a la luz. Quiere que sigan en la oscuridad». Mientras sus palabras asentaban en la sala, los rostros de la familia cambiaron de la confusión al terror. «¿Qué quieres decir con que es nuestro padre?», preguntó Javier, su voz ahora un susurro temeroso. «¿Acaso todos somos parte de este juego diabólico?». Una repentina explosión de risa resonó en la habitación, y todos giraron la mirada hacia la ventana. Un grupo de hombres desconocidos, con rostros serios y amenazantes, se acercaba a la casa. Los ojos de Ana se abrieron como platos. «¡Corre!», gritó Javier. Pero antes de que pudiera moverse, la puerta se abrió con un estruendo. Los hombres entraron, y el pánico se apoderó de la sala. «Todos quedan detenidos», exclamó uno, mostrando una insignia. «Estamos aquí por el pasado de cada uno de ustedes». El miedo inundó la habitación. Ana se sintió atrapada. Cada imagen de su familia y su vida en la mente se desdibujaba. «¿Qué significan esas palabras?», preguntó con una voz que no era suya, aclarándose la garganta. En medio de la confusión, Claudia miró a David, y sin previo aviso se abalanzó hacia ellos. «Hay que detenerlos. Si no se detiene ahora, todos lo lamentaremos». Y mientras el caos se desataba, una grieta en el suelo la saludó, como si la verdad final estuviese a punto de emerger, cambiando para siempre las vidas de todos. Ana sintió que el tiempo se congelaba, cada acción de los desconocidos retumbando en su mente. ¿Qué era lo que estaba sucediendo realmente? La revelación de que su familia estaba destinada a un oscuro secreto la dejó sin aliento. ¿Cuántas verdades más se estaban ocultando? ¿Era posible que todo lo que creía conocer resultara ser una fábula del destino? Ana estaba paralizada. El caos en la sala parecía moverse en cámara lenta. David había revelado que era su hermano, un secreto que sacudió los cimientos de su vida. Las interacciones entre Claudia y su padre tomaban un nuevo significado. Era un rompecabezas en el que cada pieza empezaba a encajar en una imagen tenebrosa. «¡No!», gritó Ana, mientras el miedo se apoderaba de ella. Era un grito desesperado que pedía respuestas, claridad ante tanta confusión. «¿Por qué no nos lo dijiste antes? ¿Por qué ahora?». Su voz se quebró. Un hilo de angustia colgaba del aire. «Yo no podía hacerlo», murmuró David. Su mirada oscura reflejaba dolor. «Tu padre ha estado vigilando cada movimiento. Siempre ha tenido sus razones, pero no puedo seguir escondiéndolo». Necesitaban saber la verdad. Las palabras se sentían como una traición personal, como si la verdad fuera una espada que cortaba sin piedad. «¡Ah! Tú no puedes decidir por nosotros», le gritó Javier, su ira era palpable. Ana vio el conflicto interno en el rostro de su hijo, atrapado entre los secretos de su familia y la revelación cruda de un hermano desconocido. Luego un ruido sordo resonó en la puerta. Una figura imponente apareció, un hombre con un abrigo negro que parecía sacado de una película de terror. El ambiente se heló, el aire era denso. «¡Deténganse!», exigió el extraño. Sus ojos destilaban furia. «Ustedes no deberían estar aquí». Claudia dio un paso atrás, pálida como una hoja. «¿Quién eres tú?», preguntó David. Su voz se tornó firme, casi desafiante.
Soy quien ha estado en las sombras, observando y esperando el momento adecuado para intervenir. La voz del hombre era profunda, resonante. Ana sintió que el corazón se le caía al suelo. Una sensación conocida de peligro la envolvía. El extraño continuó. Lo que hay en juego es mucho mayor de lo que ustedes imaginan. Todos son parte de este juego, y es hora de que lo sepan. A medida que hablaba, su mirada se enfocó en Ana. Tú eres la clave, Ana. Eres más importante de lo que crees. ¿Qué quieres decir con eso? Ana apenas podía articular. La confusión y el temor creaban un nudo en su garganta. Tu madre me lo ocultó, pero tú eres el legado de una antigua promesa. Y ellos, dijo, señalando a David y Claudia, son las piezas que necesitan encajar en este rompecabezas. Estado en peligro todo este tiempo, Ana sintió que el mundo giraba a su alrededor. Sus pensamientos eran un torbellino. Promesa, legado. ¿Qué significaba eso? ¿Qué clase de promesa? Preguntó con una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Por qué deberíamos creerte? Porque tu vida, Ana, está ligada a una antigua venganza. Y hay quienes desean destruir a tu familia. El hombre dio un paso adelante. Su presencia intimidante parecía consumir la habitación. Tu padre es el responsable, así como los secretos que han mantenido a esta familia unida en una mentira. Todo se paralizó. Las palabras del extraño resonaron como un trueno. Ana sintió que su pecho se oprimía. ¿Realmente su familia estaba en peligro? ¿Luis, su esposo, estaba involucrado en algo tan oscuro? No. «Me lo puedo creer», gritó Javier, su voz quebrándose. «Esto es una locura». «Deberías escucharme», insistió el hombre. «Tu destino está entrelazado con la verdad que desconoce. Ustedes envidian su razón de ser». Pero en ese momento hubo un total apagón. Las luces se apagaron y el pánico creció. «Mamá», gritó Lucía. Sus ojos reflejaban pánico absoluto. La oscuridad los envolvió como un manto. Todos se movieron, buscando las manos de los demás. Un punto seguro en medio del caos. Entonces, un grito desgarrador rompió el silencio. Ana sintió que su corazón se detuvo. «Mamá, ayúdame». La voz de Lucía se perdió entre las sombras. La urgencia y el temor llenaron el aire. «Lucía», gritó Ana, lanzándose hacia adelante. «¿Dónde estás?» Un golpe resonó en la oscuridad y luego un silencio absoluto. De repente las luces volvieron a encenderse. Ana se dio cuenta de que Lucía había desaparecido. La sala estaba llena de miradas de horror. Nadie sabía a dónde había ido. El hombre que había irrumpido se desplazó hacia la puerta. Su rostro era un campo de batalla entre el miedo y la resolución. «La verdad no se detiene. Viene por ustedes». Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La figura de Lucía había desaparecido como una sombra en la niebla. Ahora, no solo estaba luchando por descubrir quién era ella, sino también por salvar a su hija y a su familia. El caos se había desatado, y la búsqueda de la verdad nunca había sido tan peligrosa. El hombre negro sonrió, pero había algo en su mirada que no le gustó a Ana. La incertidumbre le llenó el pecho. Lo que se avecinaba era mucho más oscuro de lo que podría haber imaginado. ¿Qué más quedaba por descubrir y a qué precio? Ana se quedó paralizada, el corazón latiendo con fuerza mientras David, su hermano perdido, se hacía presente en la sala. El caos que había estallado había dejado un aura de confusión y miedo, pero en medio de todo, algo cambió. De repente, un estruendo sordo resonó nuevamente en la casa. Ana miró hacia la ventana, justo a tiempo para ver una figura oscura asomarse por el cristal. Era un hombre alto, con un abrigo negro que parecía absorber la luz misma. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una capucha, pero los ojos, esos ojos eran como pozos de vacío. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡Mamá!», gritó Lucía, la voz de su hija resonando con una mezcla de terror y desesperación. Ana se dio la vuelta, pero cuando lo hizo, el chico misterioso ya había cruzado la puerta. La luz se apagó de nuevo, sumiendo a todos en la oscuridad absoluta. El aire se volvió escaso. Ana respiraba con dificultad. El miedo la envolvía. Un grito desgarrador de Lucía atravesó la negrura. «¡Ayuda! ¡No!».
El sonido desgarrador hizo que cada uno de ellos congelara. «¡Lucía!», gritó Ana con el corazón en un puño. Desesperadamente se lanzó hacia la dirección de la voz. Pero todo se tornó confuso y tuvo que detenerse al escuchar un fuerte choque. Era como si algo o alguien se hubiera estampado contra la pared, y el eco retumbaba en sus oídos. Después de un momento que pareció eterno, la luz parpadeó de nuevo, y Ana pudo ver a Lucía, su rostro pálido y aterrorizado, intentando alejarse del hombre misterioso. «No te acerques a ella», gritó David, empujando a Ana hacia atrás para protegerla. «¡Quietos!», ordenó el extraño. Su voz era profunda y autoritaria. «No quiero hacerles daño, pero debo llevarme a Lucía. Es la única que puede ayudarme». Las palabras colisionaron con el aire. Cada persona en la sala se sintió abrumada por una mezcla de confusión y miedo. David se interpuso entre el extraño y Lucía, cubriendo a su hermana con su cuerpo, cada músculo en su cuerpo tenso. «¿Quién eres?», preguntó Javier. Su voz resonaba nerviosa. «¿Por qué necesitas a Lucía? ¿Qué le has hecho?». La tensión era palpable, un hilo de pánico que unía a todos en la habitación. El extraño sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Lo sabrán muy pronto. Lucía es especial, como lo son todos ustedes, parte de algo mucho más grande. Pero ahora, si me permiten, debo llevarme a la chica antes de que sea demasiado tarde». Pero Ana ya estaba a punto de estallar por la rabia. «No lo harás», gritó, su valentía llenando la sala. «No importa quién eres, no vas a tocar a mi hija». Sin pensarlo, se lanzó hacia el hombre y lo empujó con todas sus fuerzas. Él no se movió, de hecho pareció absorber la fuerza del golpe. Ana se sintió impotente. «¡Mamá!», gritó Lucía con desesperación. Pero antes de que pudieran procesar lo que estaba sucediendo, una explosión de luz llenó la habitación. El hombre se desvaneció en un destello brillante, y en su lugar aparecieron cartas volando en el aire, como si un tornado de papeles hubiera estallado. Ana miró a su alrededor, atónita. Cuando las cartas cayeron al suelo, notó que algunas estaban dirigidas a ellas, sus nombres escritos en una caligrafía delicada. Sin pensarlo, se agachó y recogió la primera que tuvo a mano. Mientras la leía, su rostro se tornó pálido. «No puede ser», murmuró. La carta hablaba de un legado oculto, una herencia comprometida, secretos ancestrales que conectaban a su familia con poderes oscuros. Había un detalle que hizo que su sangre se helara. La última línea decía: «La verdad es que no todos deben vivir para contarlo. Uno de ustedes debe sacrificarse para que el resto sobreviva». La sala quedó en silencio absoluto. Todos intercambiaron miradas de incredulidad y horror. Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz temblando. El caos exterior volvía a desvanecerse. Cada palabra escrita parecía un eco tenebroso en la habitación. La verdad de su familia estaba a punto de ser revelada. Pero ¿a qué precio? ¿Qué sacrificios debían hacer para proteger a los que amaban? Y antes de que pudiera asimilar la magnitud de lo que acababa de leer, un estremecimiento recorrió el aire. Las luces parpadearon una vez más, y en un instante, la risa de Lucía se convirtió en llanto. «Mamá, tengo miedo». Ana sintió que el terror se apoderaba de ella. ¿Qué más vendría? ¿Qué más había en su familia que nunca supieron y que los obligaba a enfrentar su mayor miedo? Ana estaba en un mar de emociones. Su pecho subía y bajaba rápidamente mientras la angustia la consumía. «Mamá, tengo miedo», repitió Lucía, y ese grito casi la hizo caer de rodillas. Ana extendió sus brazos, queriendo contener a su hija. Pero el hombre oscuro con el abrigo negro la intimidaba, llenando la sala con una atmósfera de caos tangible. «¡Basta!», gritó David. Su voz sonaba fuerte y decidida. Él, como si hubiera sido empujado a la batalla, se interpuso en el camino del extraño. Pero el hombre solo sonrió. Era una sonrisa fría que paralizaba. «No hay tiempo para que se interrumpan entre ustedes. Es hora de enfrentar la verdad».
En ese instante, el aire se volvió denso. Un silencio pesado se asentó por un momento. Ana y David intercambiaron miradas, entendiendo que la situación comenzaba a desbordarse. Todo lo que creían saber estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Ana, su voz firme, aunque temblorosa. ¿Por qué estás aquí? Fue entonces cuando, sin previo aviso, el hombre levantó una mano, y un destello de luz emergió de su palma, iluminando toda la sala. Todos parpadearon, sintiéndose cegados por el brillo. Ana sintió una punzada en la cabeza, y cuando la luz se desvaneció, una escena surrealista se desplegó ante ellos. En el acto, la habitación cambió. Ya no estaban en el salón familiar. El aire era pesado y cargado de un olor a polvo y cosas viejas. Se encontraban en una especie de biblioteca oscura, llena de libros antiguos y paredes cubiertas de retratos familiares que Ana nunca había visto. Las imágenes eran sombrías, como si los rostros miraran hacia el alma de cada uno. «Bienvenidos a mi hogar», dijo el hombre, su tono cambiando con una intensidad inquietante. «Soy el guardián de los secretos de su linaje, cada uno de ustedes ha sido elegido por un motivo, y todo comienza aquí». Ana no podía comprender. ¿Elegido? ¿De qué hablas?, gritó, sintiendo que el corazón se le saldría del pecho. Cada decisión que hayan tomado ha llevado a este punto. Cada mentira, cada verdad, todo ha sido cuidadosamente orquestado, explicó el hombre, apuntando a grandes retratos de cada uno de ellos. Pero lo que no saben es que hay algo oculto detrás de cada rostro. Algo que ha estado esperando a que ustedes lo encuentren. Fue un impacto. Ana sintió un nudo en la garganta. «¿Qué hay detrás de nosotros?», preguntó. Su voz era un hilo. Una traición profunda. No solo son hermanos y hermanas cargando secretos, sino que también son parte de un juego mayor, donde la vida y la muerte están en equilibrio. Hay un traidor entre ustedes, uno que ha estado manipulando todo, desde las sombras. Todo se ha construido sobre mentiras. El escalofrío recorrió la sala como un rayo. «¿Quién? ¿Quién es?», preguntó Javier, su voz resonando. La tensión era palpable, aunque el hombre no respondió directamente. «Deben elegir, enfrentar al traidor o quedarse aquí para siempre, atrapados en un ciclo de mentiras. La verdad dolerá, pero es lo único que los salvará», emitió el hombre cuando comenzó a desvanecerse de nuevo, como una sombra que se escapa del horizonte. «Espera», gritó Ana, pero era demasiado tarde. Un eco resonante llenó la biblioteca vacía, y una explosión de luz los devolvió de golpe al salón familiar. Todo parecía igual. Las risas se habían disipado, y la atmósfera se sentía más gélida. Pero había algo diferente. Un objeto brillante, una llave antigua, yacía en el suelo donde antes estaba Lucía. Ana se agachó a recogerlo, y cuando su dedo tocó el frío metal, una visión afloró en su mente. La memoria emergió como un torrente. Su madre, Valeria, con un misterioso colgante, y una palabra: traición. La verdad era más oscura de lo que había imaginado. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, y la sombra de un nuevo enemigo se cernía sobre ellos. «¿Qué más están ocultando?», preguntó Ana, con terror en la voz. La tensión estalló con un grito desgarrador. De repente, la figura de Lucía apareció nuevamente, pero esta vez estaba diferente. Su rostro reflejaba una extraña calma, como si ella supiera algo que los demás no. «Es el tiempo de las revelaciones, mamá, y el tiempo de la venganza está cerca», dijo. Y el tiempo pareció detenerse, dejando a todos en un estado de agonizante expectativa, mientras la verdad amenazaba con salir a la luz. Ana miraba a Lucía, la angustia reflejada en sus ojos. «¿Qué quieres decir con que es el tiempo de las revelaciones?», preguntó, intentando aferrar la realidad mientras el caos alrededor se intensificaba. Lucía, con una calma inquietante, dio un paso hacia su madre. Su dulzura se había desvanecido, dejando solo determinación. «Es hora de que sepamos toda la verdad, mamá. Todo lo que nos han ocultado, todo lo que nos han hecho creer», afirmó Lucía, su voz resonando en la sala. Ana sintió que el corazón le palpitaba.
Un nudo se formaba en su garganta. La atmósfera se tornaba cada vez más densa. ¿De qué hablas, Lucía?, preguntó David, su expresión mezcla de confusión y preocupación. No entiendo. Pero Lucía no había terminado. No solo se trata de secretos familiares. Hay algo más oscuro en juego. No es solo un traidor. Hay alguien que ha estado siguiendo nuestros pasos desde hace tiempo. Ana no podía dejar de sentir que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Un susurro aterrador fluyó a través de ella. ¿Quién? ¿De quién hablas?, exigió, el miedo comenzando a ahogar su voz. Lucía parecía vacilar un momento, y luego, como si una correa se hubiera roto dentro de ella, lo confesó. «Es él», dijo, señalando hacia David. Sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y sufrimiento. Él sabe más de lo que dice. Él está involucrado en todo esto. El tiempo se detuvo. Ana sintió un golpe en el pecho. «¿Qué?», gritó, las palabras resonando con incredulidad. La historia familiar que creía conocer se rompía como cristal. «Eso no puede ser verdad». David, sorprendido, retrocedió. «No, eso no es cierto», protestó. «No he hecho nada, Lucía», pero su voz sonaba más débil. Ana lo observó con desconfianza. «No puede ser posible». La tensión aumentó. El aire se espesaba más con cada segundo. «Lucía, ¿por qué estás diciendo eso?», cuestionó Javier, su rostro lleno de escepticismo. «¿Qué pruebas tienes?». Pero Lucía, aparentemente decidida, continuó. «No puedo explicarlo todo ahora, pero he sentido su presencia, incluso antes de que llegara. Tienes que creerme. Este lugar, esta familia, todo está lleno de secretos». La desesperación en su voz aumentaba, dejando a todos en un estado de confusión. «Lucía, basta», exclamó Ana, intentando aferrarse a la razón. «No puedes insinuar eso sobre tu hermano». Pero mientras hablaba, la incertidumbre comenzó a mermar su defensa. En ese momento, una luz tenue comenzó a brillar en la habitación, y todos miraron hacia la esquina. Una sombra se movió, proyectando una figura delgada y alta. El corazón de Ana se detuvo. «¿Qué es eso?», murmuró, sin creer lo que veía. La figura salió de la oscuridad, revelando a un hombre que parecía más un espectro. Su rostro era conocido. Ana sintió un escalofrío al reconocerlo. «Tío Manuel», balbuceó su mente dando vueltas. «Vengo a advertirles. El tiempo se agota», dijo el hombre, su voz gélida como el hielo. «Debes estar alerta, Ana. Lo que han creído saber es solo el principio». Ana sintió como todo se desmoronaba. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué apareces ahora?», preguntó, cada palabra repleta de incredulidad. El brillo en sus ojos destilaba un súbito pavor. «No hay más tiempo para explicaciones. Deben prepararse para lo que viene. Hay un enemigo en su propia casa». Y Lucía, su mirada se centró en ella, causando que un nudo de terror se formara en el estómago de Ana. «Eres parte de algo aún más grande». Las palabras de Manuel resonaron en el aire, y el peso de sus implicaciones se sentía como un yugo sobre sus corazones. «¿Qué quiere decir con eso?», insistió Javier, mientras el sudor comenzó a deslizarse por su frente. «Él es parte de la antigua traición, no es lo que cree ser», pronunció Manuel, mientras un silencio sepulcral ocupaba la habitación. Los ojos de todos se fijaron en David, ahora en un estado de indefensión. Entonces, la luz estalló nuevamente, envolviendo la habitación en un resplandor blanquecino. Ana cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, el silencio había crecido más profundo. Todo era confuso, y en la confusión, algo ocurrió. Las cartas que habían caído al suelo comenzaron a volar hacia el centro de la sala, levitando en el aire. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, cuando las cartas comenzaron a formar una figura. Un rostro conocido aparecía y desvanecía en el aire. El rostro de su madre, Valeria, y dentro de ella una mezcla de tristeza y revelación. La figura habló directamente a Ana, pero su voz era como un eco en un túnel. «Hay una verdad que nunca debes olvidar, Ana. La lealtad puede ser una espada de doble filo. Prepárate, porque lo que se avecina cambiará todo lo que conoces. Y tú serás el centro del conflicto».
Ana sintió que el mundo se desvanecía, todo giraba. Entonces la figura se desvaneció y con ello la luz volvió a atenuarse, dejando a todos en penumbra de nuevo. La atmósfera se sentía cargada de miedo y revelaciones. ¿Cuál era la verdad detrás del rostro de Lucía? ¿Qué papel jugaba David en todo esto? Un miedo profundo se instaló en el corazón de Ana. La traición, el odio, el legado oscuro, todo comenzaba a entrelazarse de maneras que nunca imaginó. El tiempo se desvanecía. Tenían que actuar. Pero ¿cómo lo harían? La vibración de una llamada resonó, interrumpiendo el silencio. Ana se giró hacia el teléfono, que había estado oculto en la mesa de café. Con manos temblorosas, contestó. La voz del otro lado era familiar y repentina. «Mamá, soy Javier. Necesitas saber algo importante». Las palabras de su hijo resonaban en su mente mientras todo parecía colapsar. ¿Qué más se revelaría? La revelación de Javier podría ser la chispa final en esta tormenta. Ana sintió que el tiempo se detenía mientras la voz de Javier resonaba a través del teléfono. «Mamá, necesito que escuches. He encontrado algo importante», decía su hijo, y las palabras reverberaban en su mente. Había tanto caos, tanto misterio, y ahora su familia estaba fragmentada por traiciones y secretos. «¿Qué es Javier?», preguntó, su voz temblando entre la incertidumbre y el pánico. Podía sentir cómo el corazón le latía con fuerza, casi como si le respondiera. Sabía que la respuesta no solo afectaría a su familia, podría cambiarlo todo. «El tío Manuel está aquí, mamá. Te está buscando. Dice que él tiene respuestas. ¿Y qué? Hay algo más que deberías saber», dijo Javier, su voz ahora envuelta en un hilo de temor. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué más venía de ese mundo lleno de mentiras? Mientras se giraba hacia David y Lucía, el ambiente en la sala vibraba con tensión. «¿Qué están ocultando?», preguntó, mirando a su hermano con intensidad. David, también angustiado, buscaba las palabras correctas, pero el silencio era más pesado que nunca. «Necesitamos unirnos», dijo Lucía, su voz calmada como un faro en la tormenta. «La verdad nos hará libres, pero primero tenemos que enfrentar juntos lo que viene. No podemos permitir que las sombras nos consuman». Fue entonces cuando la habitación pareció temblar, como si la casa misma respondiera a las palabras de Lucía. De repente la puerta se abrió de golpe y entró Javier, agitado y confiado. «La verdad está aquí», exclamó. Ana sintió una mezcla de esperanza y revuelo. «¿Qué has encontrado?», preguntó, acercándose a él. Javier sostenía un viejo libro, cubierto de polvo y telarañas, como un relicario olvidado por el tiempo. «Es el diario de mamá», dijo, pasándole las páginas. Cada letra escrita era una especie de eco del pasado. Ana se inclinó a leer. Las palabras hablaban de secretos, promesas olvidadas y amores perdidos. Reflexiones de Valeria que revelaban un lazo ancestral. El legado de su familia no solo incluía el amor, sino también un oscuro secreto que ahora estaba dispuesto a desvelarse. «Eso explica muchas cosas», murmuró Ana, mientras el rompecabezas comenzaba a encajar. Ella sabía lo que estaba en juego. Las historias de traiciones y lealtades se entrelazaban en la mente de Ana. Cada página era un latido más cercano a la verdad que había estado evitando. «Pero hay más», agregó Javier, su voz firme ahora. «Manuel dice que uno de nosotros debe enfrentar al traidor. Él sabe quién es». El silencio en la habitación se volvió palpable. Ana miró a su alrededor. Los rostros de su familia eran un mapa de confusión y dolor. ¿Quién podría ser? ¿Por qué somos nosotros los que debemos pagar por los pecados antiguos?, preguntó, el miedo llenando su voz. Fue entonces cuando se escuchó un golpe en la puerta. Manuel entró, con una mirada grave. «No hay más». «Tiempo», dijo. «Si no actuamos ahora, este ciclo se repetirá. Deben estar listos para enfrentar la verdad y, si es necesario, sacrificar lo que tengan que sacrificar. Solo así podríamos romper con el pasado». Las palabras penetraron hondo en cada uno de ellos. La respiración se hizo más pesada en el aire. «Entonces, ¿será el tiempo de la venganza?», preguntó Lucía, su voz firme, pero cargada de temor.
Es tiempo de elegir, afirmó Manuel, haciendo una pausa. El amor y la verdad tienen un precio, pero el futuro de su familia depende de lo que hagan ahora. Ana observó a su familia, desde Javier hasta David, y una determinación comenzó a encenderse dentro de ella. Si debemos enfrentar al traidor, lo haremos juntos. No vamos a permitir que el pasado nos defina más. Así sellaron su destino, con la determinación de no volver a ser esclavos de los secretos. Se abrazaron, unidos en un momento de pura conexión. El camino por delante sería turbulento, pero juntos estaban dispuestos a luchar. Con la decisión firme, Ana sintió una chispa de esperanza. Había una luz al final del túnel, y esto les permitiría construir su futuro. En el fondo de su corazón, sabía que la familia, que una vez estuvo fragmentada, podría encontrar la fuerza en la verdad. Mientras el ambiente comenzaba a calmarse, resonó un eco en su mente, una advertencia. No olviden lo que aprendieron hoy. La verdad puede ser peligrosa, pero también es liberadora. Y así, con el peso del pasado levantándose, se prepararon para enfrentar lo que viniera, sabiendo que aunque la sombra del pasado aún podía acecharles, estaban listos para luchar y enfrentarse a cualquier enemigo. Ahora bien, antes de que termines de sentir la emoción de la increíble historia, déjame recordarte algo importante. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Pulsa ese botón de me gusta ahora. Eso alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir creando. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final emotivo. Y no te olvides de compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.